Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Programación 101. Mi nombre es Roberto Díaz y en este podcast vamos a cubrir temas de programación, soft skills y más. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 61 y en este episodio te voy a compartir cómo fue mi viaje de aspirante, de programador, a ya conseguir un trabajo en el que ejerzo como programador, ¿no? Antes déjame acordar de que nos puedes seguir en Instagram en programación-101 y también hay un blog ahí abajo en la descripción. El link del Instagram también está en la descripción. Te invito a que nos sigas. Entonces, sin más que decir, vayamos directo al grano. ¿Y de dónde sale este episodio? Tal vez se pueden preguntar, ¿no? Y es que hace unos días recibí un mensaje de un amigo por Instagram donde me contó todo lo que está pasando eh, para convertirse en programador. Él está en medio de este viaje que es un poco intenso, algunas veces para personas. Diferentes personas tienen diferentes historias de cómo se convirtieron en programador. Entonces, esto a mí me inspiró para contar mi historia. Tal vez ustedes se sientan identificados y tal vez me pueden escribir en Instagram qué tal les pareció o si quieren contarme su historia. Entonces, esto más que todo es para motivarlos de que no importa qué tan malo estés pasando, no importa qué tan dificultoso se vea el camino, si tienes consistencia, si tienes perseverancia y tienes un sistema, al final vas a convertirte en el programador que tú quieres ser o vas a conseguir el trabajo que tú quieres llegar a tener. Entonces comencemos, ¿no? Esto comenzó, bueno, mi introducción a la programación no fue de que desde niño eh, quería ser programador, no tenía ningún interés por las computadoras. También muchos programadores dicen que empiezan jugando juegos como StarCraft, Warcraft, así que había en mi tiempo. Pero no, jugaba esos juegos, pero no sabía ni cómo instalarlos. Tenía un primo que me los instalaba y jugaba ahí Counter-Strike, Half-Life, todo eso. Entonces nunca tuve una relación cercana con la programación, con las computadoras. Incluso ya cuando entré a la universidad decidí irme por ingeniería. Entonces también, o sea, nada, ninguna clase de computación por ahí. Y resulta de que ahí por el año 2014, ahí en el semestre que le dicen acá de Spring, tenía que llevar una clase de introducción a Computer Science. En esa clase iba a ver pues lo básico, ¿no? Que es un sistema operativo, que es un algoritmo, pero todo era, nada de programación, todo era teórico, ¿no? Como una introducción pues así recontra pollito a lo que es esto de la ciencia de la computación. Entonces ahí en el 2014 yo tenía más o menos 23 años. Entonces esa fue mi primera introducción. La introducción a la programación en sí la llevé con pseudocódigo y escribíamos pseudocódigo en esa clase para imprimir oraciones, palabras así, muy simple. Y me acuerdo que al final del proyecto, al final de la clase hicimos un proyecto en el cual tenías que construir una página web en HTML simplemente con Notepad, en el que pones una foto de ti, pones tu breve biografía y ya, simplemente era una página simple. Entonces, eso era el final. Entonces, esa fue mi primera introducción. Después, en el siguiente semestre, que fue de agosto a diciembre, fui introducido a este lenguaje que tenía que aprender porque estaba siguiendo ingeniería, tenía que aprender MATLAB, ¿no? Pero antes que me olvide, déjame recalcar que mientras estaba estudiando y tomando estas clases, en los fines de semana trabajaba lavando platos y trabajaba en un restaurante que vendían steak, que era australiano. Entonces los viernes entraba de 6 a 11, los sábados de 5 a 11 y los domingos de más o menos desde las 4:30 hasta las 10:30 que cerraban temprano. Y el trabajo era el sábado viernes y sábado se hacían de dos. Entonces una persona metía las
los platos por un lado del equipo de dishwasher, y yo lo recibía por el otro, y yo lo ordenaba y luego lo transportaba a su debido lugar, todo así, ¿no? Entonces, viernes y sábado recuerdo que era un trabajo más o menos sencillo, aunque salíamos a las 11:30, casi 12, llegaba a mi casa 12:30, en lo que comía, 1, 2, estaba algo libre. Entonces, eso era lo que pasaba en mis fines de semana durante este tiempo. Los domingos era terrible porque me tocaba trabajar a mí solo. No sé por qué siempre ponían solo. Era un trabajo igual de fuerte que el sábado y el viernes. No sé por qué lo hacían, pero igual, o sea, igual salía tardísimo, salía como a las 2:30. Me demoraba mucho. O sea, creo que tampoco no era un buen dishwasher. Entonces, mientras eso estaba pasando en mi background, ¿no? Entonces, ya para la segunda parte del año 2014 empecé a llevar MATLAB. Entonces con MATLAB aprendí pues lo básico de la programación, que es if statements, for loops, while loops, output, generar un output para un file, leer files, todo eso. Y como no sé si ustedes son familiarizados, pero MATLAB tiene muchas funciones en los que puedes hacer un montón de cosas. Entonces, básicamente este curso era para familiarizarse, para hacer algo, para programar simples programas de MATLAB. No era tan avanzado. Entonces aprendí a escribir funciones y cosas simples así. Entonces, eso fue esas fue las clases que tomé para ingeniería. En esto que estaba tomando estas clases de ingeniería, me di cuenta de que la ingeniería no me gustaba mucho. No me interesaba. Yo llegué a la ingeniería porque me gustaba la física y empecé de que, bueno, los ingenieros saben de física, entonces va a ser una manera fácil de hacer lo que te gusta, que es la física, con ingeniería, ¿no? Que te pagan muy bien. Pero me decepcioné, no era lo mío. Entonces al otro año decidí llevar el curso de estudiar física pura. Mientras pasaba todo esto, en el verano del 2015 me di cuenta de que en esa clase de MATLAB no me fue muy bien. No tenía ninguna experiencia de programación. Generalmente preguntaba a amigos, mis amigos me ayudaban, encontraba cosas online y todo, cosas así. O sea, se me hizo un poco complicado. Entonces, ya por mi cuenta, en el 2015 decidí aprender de un libro sobre MATLAB, aprender cómo resolver problemas de física utilizando MATLAB. Entonces, ahí por un mes me dediqué a resolver solamente problemas de cinemática en MATLAB. Y claro, en el background, mientras todavía seguía trabajando en el restaurante, en el verano trabajaba más días, casi como 5 días. Sí, como 5 días. Y ya cuando comencé a estudiar física, otra vez volví a trabajar solamente 3 días, que era viernes, sábado y domingo, mismo horario. Cuando estaba estudiando física, llegué a tomar esta clase que se llama Advanced Laboratory, en el que nos hacían manejar una terminal de Windows, de Linux, para hacer para escribir, básicamente. Era como para familiarizarse con un programa que le dicen que se llamaba en ese tiempo el Monte Carlo Experiment. Entonces estaba escrito en C++. Y claro, pues tú vienes de MATLAB, que es un lenguaje, que es un lenguaje así como, digamos, Python, algo parecido, en el que no declaras variables, no declaras variables así como que int igual a 3, cosas así. Entonces cuando abrí ese programa recuerdo de que, wow, dije, ¿qué es esto? O sea, no entendía prácticamente nada. Venir de MATLAB a C++ era como que otro mundo. Pero me gustó Linux. Y después, en el transcurso del semestre, me di cuenta de que no era tan difícil como parecía. Entonces es cuando algo en mí pilló en mi cabeza y dije, wow, esto es más fácil que la física y es interesante y te paga bien. Entonces ahí es cuando decidí también estudiar Computer Science y física al mismo tiempo.
Ya para el 2016, igual, la mitad del 2016 la pasé trabajando en el mismo restaurante, eh, igual lavando platos, mismo horario siempre, nada cambiaba. Y en el 2016 fui introducido a la primera clase de Computer Science, la primera clase oficial para estudiantes que estudian programación. Esta clase se llama Computer Science 1 o Principles of Computer Science 1. Entonces ahí fui introducido a Java. De ahí te enseñan pues cómo escribir un if statement, que es una clase, todo eso. Entonces para mí fue eso también otro choque, porque si tú eres nuevo y abres por primera vez Java y ves todo eso de que ves el main method que se llama public static void y lo que sigue main y todo eso, entonces yo decía, ¿qué es esto? Y después el profesor nos hizo escribir el famoso hello world. Y decía tantas cosas para imprimir un hello world que tienes que poner system.out.println, todo eso, ¿no? Entonces dije, wow, ¿qué es esto? Entonces dije, esto es demasiado. Yo me acuerdo que en MATLAB simplemente ponías, si no me equivoco, print y ponías entre paréntesis hello world y ya tenías tu mensaje. Pero en Java pues era diferente. Entonces eso costó un poco de adaptación, un poco de paciencia. Y ya al final un buen consejo del profesor fue: olvídense de todos los modificadores como el void, como el public, todo eso lo van a aprender después. Solamente focalícense en la región que está dentro del main, y ahí es donde vamos a escribir vamos a escribir los ejemplos. Entonces así fue. Entonces semestre aprendí pues if statements, for statements, loops y escribir simples métodos. Para el 2016 ya me cambié de trabajo. Ya trabajaba en un trabajo más fácil, pero igual mismas horas, viernes, sábado y domingo. Y era misma cantidad de trabajo, pero era más fácil. O sea, ya no era como lavar platos, que era cansado, terminaba cansadísimo, recansadísimo. Este era un sitio, es un supermercado donde se vendía cakes y yo era simplemente el que atendía. Entonces eso estaba bien y me pagaban más. Entonces estaba redondo el negocio por ese lado. Mientras hacía eso, ya llevaba mi clase de Computer Science 2, en el que ya escribimos helper methods, que son más métodos que ayudan a otros métodos. Ya fui introducido a inheritance, al polimorfismo, abstracción y esos features. También, mientras que estaba llevando esa clase, también estaba llevando otra clase de que son Theoretical Foundations of Computer Science, de que básicamente me enseñaban que son trees, que son nodos, o sea, todo bien básico, o sea, como que la parte matemática de Computer Science, pero bien pollito, pues. Ya después, siguiendo ese semestre, si no mal recuerdo, esto lo tomé durante el verano, y ya para el final del año ya estaba tomando clases de segundo y tercer año. O sea, al comienzo del año había comenzado con clases que son de primer año, pero como ya había tomado clases de matemáticas, o sea, otros extra porque llevé física, entonces simplemente tenía que ponerme al día con las clases de computación. Entonces del comienzo del año al final del año pasé de tomar clases de primer año a clases de segundo a tercer año. Al terminar el 2016 ya sabía cómo utilizar Linux, ya sabía cómo escribir programas más complejos en Java, y ya estaba siendo introducido a lo que son data structures al final de ese año. 2017 ya empecé a llevar cursos de tercer y cuarto año. Entonces para mí me pareció sorprendente eso, porque wow, de un año ya está llevando de tercer y cuarto año. Ahí llevé otros cursos como Data Mining, como Operating Systems, como Computer Architecture. Cursos muy teóricos
otros más prácticos como data mining, en el que escribes programas y así. Eso fue para el primer mes, para el primer semestre, ¿no? O sea, de enero a mayo. Después vendría el verano, pero el verano no tomé una clase. Me dediqué ahí solamente a estar en la casa. Y para la segunda parte de 2017, igual, seguía trabajando, no estaba trabajando ahí atendiendo a la gente en ese supermercado. En el 2017, más clases, y en esta ya tomaba ya clases más de cuarto año. El 2018, igual, ya me faltaba poco para graduarme de física, entonces tuve que llevar mi clase, mi proyecto, tenía que hacer como una tesis, entonces estaba estudiando eso, y también por otro lado estaba tomando una clase que me faltaba y un par de clases de computación. Este semestre especialmente lo recuerdo porque ya se me iba a acabar la plata para estudiar, para seguir estudiando, para matricularme a mi siguiente semestre. Entonces, en este semestre es donde empecé a trabajar bastante. O sea, tenía que estudiar física, tenía que estudiar computer science. Después trabajaba los fines de semana, ya donde ya lo dije. Y en los días de semana estaba trabajando como de teaching assistant, como asistente de un profesor de física en las mañanas. Y eso también me conllevaba tener trabajo en las tardes porque tenía que calificar algunas pruebas. Entonces ese semestre sí fue particularmente muy, muy ocupado para mí. Casi generalmente no tenía tiempo libre porque de lunes a viernes trabajaba como asistente de mi profesor de física, de dos profesores de física, o sea, dos clases diferentes. Y viernes, sábado y domingo trabajaba en el supermercado. Mientras esto pasaba, en las mañanas me focalizaba en escribir mi tesis de física. Y en las tardes, después del mediodía, me focalizaba en mis clases de Computer Science. Ya llevaba cursos más avanzados como diseño y análisis de algoritmos. Y Machine Learning, si no me equivoco. O un curso así parecido. Entonces, lo que más recuerdo de esta época es de que me levantaba a las 6 de la mañana, salía de mi casa a las 7, llegaba a la universidad a las 8, tenía que ser asistente de 8 a 10, de 10 a 12, 12 y media, me focalizaba solamente en mi tesis de física, y de 12 y media a 1 y media o a 2 me iba a comer. Y después a las 2 y media hasta las 7 y media tenía clases de computación. A las 7 y media me iba al gimnasio. Eso era de 8 a 9. Más o menos llegaba a las 10 a mi casa. A las 10 comía. 10 y media me ponía a calificar pruebas hasta las 11, 12. Y ahí me dormía. Y todo era un ciclo. De lunes a viernes era ese ciclo. Y sábado y domingo era el ciclo de que hacer tareas, ponerse al día y trabajar. Entonces eso era básicamente mi día es por esos 4 meses. En esta época también escuché mucho YouTube. Como escuché mucho YouTube, llegué a este youtuber que se llamaba Dylan Israel, en el que él dejó la carrera de Computer Science para enseñarse a sí mismo y así consiguió un trabajo como programador. Entonces, eso era, mientras que hacía mi tesis, escuchaba a este youtuber que hablaba de esos temas. Y conmigo resonó bastante porque él dijo de que todo lo que le enseñaban en la universidad como que no era aplicable en su trabajo, que te enseñan cosas muy, muy abstractas que no utilizas en tu día a día. Y eso es lo que más o menos yo hasta ese momento pensaba, de que yo decía, ¿cómo esto lo voy a utilizar en la vida real? Digamos, te explican me acuerdo de esta clase que se llamaba
creo que era Computer Architecture, no me acuerdo muy bien, pero hablaba de registradores y cómo la data se registra en pequeños registradores, cómo hay rutinas y subrutinas. Ok, está bien, pero ¿quién me va a contratar para hacer esto? O sea, está bien saber los fundamentos, pero en la descripción del trabajo no te dice, ¿no?, que sepas que es un registrador, cómo se almacena, cómo se hace una suma al nivel de assembly language, ¿no? De ensamblaje, a nivel de ensamblaje. Entonces, conmigo resonó eso bastante. Entonces él recomendaba hacer proyectos. Es como tienes que aprender, y contaba su historia de cómo él entró a esto de la programación. También gracias a él fui introducido a John Somes. Y John Somes escribió un libro que es una guía de cómo convertirse en software developer. Inmediatamente me lo compré. También Dylan Israel recomendó Cracking the Coding Interview. A mí me compré ese libro. Y otro libro sobre algoritmos. Entonces resulta que cuando terminé ese semestre decidí, ok, voy a hacer lo que Dylan Israel dice, de que es escribir código todos los días por 4 horas hasta que consigas un trabajo. Y voy a estudiar algoritmos, y mientras que estudio algoritmos voy a leer el libro de John Somes. Entonces eso así me lo pasé ese verano. Mientras estaba aprendiendo estas cosas, mientras ya era verano y estaba leyendo sobre cómo convertirse en un programador, cuáles son los tips y todo eso, llegué a otro canal de YouTube que se llama el canal de Joshua Flow, que en ese tiempo hacía mucho contenido de cómo mejorar tu resume. Entonces empecé a mejorar mi resume, empecé a ponerle links y poner mi código en GitHub. También en esa época fue cuando empecé a escribir empecé a subir mis primeros videos de YouTube, ahí por el 2018, por mayo, junio, julio. Entonces eso era mi viaje, ¿no?, para convertirme en programador. Después, mientras pasó todo esto, en casa me presionaban, me decían que ya tenía que hacer algo, porque ya al otro semestre ya no podía ir porque ya no tenía plata, porque se me acabó el grant que me dieron. Es como una plata que te da el gobierno para matricularte. Ya se me acabó. Entonces la única manera que podía inscribirme a las clases era si lo pagaba de mi bolsillo. Entonces como ganaba poco trabajando, o sea, relativamente poco trabajando ahí en el supermercado, ya para agosto me conseguí otro trabajo. Entonces estaba trabajando en un sitio donde hacía sándwiches con un amigo. Ahora es un amigo, me conseguí ese trabajo. Entonces viernes, sábado y domingo hacía sándwich, y de lunes a jueves, de lunes a jueves trabajaba en el supermercado. Y prácticamente el domingo trabajaba todo el día, porque entraba de 8 a 8. De 8 de la mañana a 8 de la noche. El sábado hacía sándwiches desde las 11 hasta las 8. Y el viernes creo que no trabajaba. El viernes lo trabajaba en el supermercado. Entonces eso pasaba. O sea, trabajaba todas las tardes, casi todo el fin de semana, y en las mañanas me dedicaba solamente a hacer proyectos, a estudiar, a ver videos, y así es como me la pasé. Eso comenzó en agosto, septiembre, y en octubre, siguiendo los consejos de Joshua Flow, y siempre escuchando a Dylan Israel, y mientras que manejaba escuchaba a John Somes, sus videos de YouTube que hablaba sobre programación. Es como ya en octubre, a finales de octubre, conseguí una entrevista con una compañía y me dijeron de que me iban a contratar y que comenzaba el 5 de noviembre. Entonces ese fue mi viaje, y es como me convertí en programador. Entonces conseguí un trabajo full time de programador sin tener todavía mi degree, o sea, sin titularme todavía. Después, el siguiente semestre, que es ya 2019, es cuando me titulé. O sea, con el sueldo que ganaba como programador, me pagué las clases y fui capaz de terminar y agarrar mi título.
Entonces ese fue mi viaje de programador. Es como todos, o sea, todos nos estancamos, la pasamos difícil porque no hay mucho dinero, hay poco tiempo, y es así como se caracteriza la mayoría de historias que he oído por ahí. Entonces, amigos, espero de que esta historia te motive y te haga ver de que no estás solo, de que siempre en este camino de la programación siempre hay gente que la pasamos, que te entendemos, y que es un camino, y que solamente la consistencia nos va a llevar a convertirnos mejor en agarrar el trabajo que queremos agarrar, pues. Entonces, sin más que decir, nos vemos en la próxima. Chao, cuídense.